bienvenidos, bienvenidas, buenos días compañeros. Nelson Rodríguez, Adis, usted estaba especialmente hermosa. El ambiente está de fiesta, caballeros, ustedes no se quedan atrás. Y excepcionalmente bella. Muy buenos días, señores, gracias por acompañarnos en este programa, que es un programa para pasar revista, para otear lo que ha sido este año 2018, y para hacerlo tenemos invitados de excepción desde el periodismo especializado en política, desde la seguridad ciudadana, desde las ciencias políticas y por supuesto no puede faltar la importancia de la economía. El doctor Arturo Martínez Moya nos acompaña, la periodista Yanesi Espinal y el licenciado Daniel Pou. Ellos son nuestros invitados para hacer eso, para pasar balance a lo que ha sido este año en esas tres líneas fundamentales. Bueno, vámonos con Javier Solís, luces y sombras del 2018. Bueno. Y yo, caballero de Santiago, creo que debemos darle la oportunidad a la dama, que inicie ella. Bueno, a ver cómo tú resumes, Yanesi, en la política este año. Buenos días primero y muchísimas gracias por la invitación. Este fue un año, yo creo que si hay consenso en algo, es que ha sido uno de los años políticamente más intenso, especialmente por el gran debate que se concentró sobre la ley de partidos políticos y lo relativo a las primarias partidarias. Eso no solamente puso en evidencia el nivel de hostilidad que hay en el Partido de la Liberación Dominicana entre los sectores de Danilo Medina y Leonel Fernández. Pero además de eso hubo otros acontecimientos. Bien, eso dio paso a que se aprobara la ley de partidos, pero en el país ocurrieron otros hechos importantes que queremos destacar, como fue la renovación del Partido Revolucionario Moderno. Este año ese partido dio paso y eligió, luego de un proceso un poco complicado, ¿verdad?, por la diversidad que involucró, pero lograron hacerlo y lo hicieron. También tenemos el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso que buscaba eliminar la 20ª disposición transitoria de la Constitución, y por tanto eso cerró de alguna manera la vía judicial para habilitar al presidente Danilo Medina para que sea candidato para las elecciones del 2020. Otro hecho importante es que el Partido Reformista Social Cristiano ya quedó bajo el dominio del sector de Federico Antún Valle, que ese partido duró muchísimo tiempo batallando en el Tribunal Superior Electoral y finalmente Quique logra mantener el control de esa organización. Otros hechos importantes son el anuncio del presidente Danilo Medina de que será en el 2018 que definirá si va o no, porque entonces eso ya lanza la agenda hacia el 2019. Por lo tanto, ese tema este año no quedó definido. Otro acontecimiento es la oficialización de la precandidatura presidencial de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque él trazó la raya de pizarro de alguna manera y dice yo sí voy. Entonces eso también de alguna manera concentra la agenda en el Partido de la Liberación Dominicana, que la ha mantenido acaparada por las grandes diferencias que hay en esa organización. Así que a grandes luces han sido los principales acontecimientos del 2018, pero definitivamente que lo más importante, lo más trascendente es la ley de partidos políticos y luego la aprobación del reglamento de primarias simultáneas. Podemos decir que el 2019 será el año de las primarias. Entonces, esa ley de partidos no solamente es lo relativo a las primarias. Cuando pasa ese tema, que fue el que generó ese gran debate tan acalorado, entonces vamos a decir los detalles, las letras pequeñas. Resulta que los más afectados serán los partidos minoritarios. Porque resulta que desde ya, por ejemplo, desde este mismo 2019, que ya está al doblar de la esquina, vamos a ver una reducción drástica en el presupuesto que reciben del Estado, por lo menos a 18 partidos políticos. Esas organizaciones definitivamente tendrán que reenfocar su estrategia política, su estrategia electoral, porque además el artículo 61 de la ley de partidos endurece las exigencias
para mantener el reconocimiento a partir de las elecciones del 2020. Por ejemplo, hasta ahora usted con solo lograr el reconocimiento, una representación a nivel congresual, municipal, usted mantiene su reconocimiento. Pero la nueva ley, además de exigir que tenga una representación en cualquier nivel de los niveles de elección, obliga a los partidos a que obtengan por lo menos un 1% de los votos. Y si vemos la constante de la votación que la mayoría de los partidos han logrado, por lo menos 16 en los últimos procesos electorales, ninguno alcanza un 1%. Por lo tanto, para 16 partidos hay un reto importante, que de lo contrario están amenazados con permanecer en el sistema político. Entonces, después, el 13 ya de diciembre, la Junta Central Electoral aprobó el reglamento de primarias. Evidentemente que no todos los sectores políticos están felices, porque si vemos, por ejemplo, declaraciones, unos escritos que ha lanzado recientemente Franklin Almeida, que es del núcleo duro, de la línea dura del leonelismo, evidentemente que hay inconformidad en ese sector político, especialmente con lo relativo al padrón, que no se especifica si van a quedarse los del PRM, los del Partido Reformista Social Cristiano, los miembros de los otros partidos. Entonces, al parecer, ese sector no quedó conforme. También hay muchísimas prohibiciones en lo relativo a la precampaña, porque crea dos momentos, que es el momento previo a la precampaña y luego el de la precampaña. Entonces, ahí hay una serie de prohibiciones, como que usted tiene que pedir permiso para hacer reuniones en casa de familia, para el uso de t-shirt y gorra, y que si usted no lo cumple irá a la autoridad municipal a hacerlo aplicar. Parece como un poco, suena bonito, pero al momento de la aplicación parece un poco difícil. Hasta ahora eso tenemos. Sí, es un lío ese reglamento, un lío, Adis. Nosotros tenemos un año en que hay muchos capítulos, y un capítulo importante que importa tanto a la macroeconomía como a la economía del bolsillo común es la economía. Entonces vamos a dar paso para esto a nuestro queridísimo Arturo Martínez Moya, porque aquí tenemos unos numeritos que nos hablan de que República Dominicana está creciendo, así lo resume el gobierno, y quisiéramos saber cuál es su interpretación de eso. Hay una gran discusión respecto a si la deuda efectivamente puede excusarse como el gobierno la presenta, o si las críticas siguen siendo sustentables y debemos preocuparnos los dominicanos que estamos persiguiendo la economía del bolsillo. Parece ser que en República Dominicana el ambiente económico no queda afectado por la política. Una cosa anda por un lado y la otra por el otro. La discusión política de la ley de partido, de que con cuánto se gana, con cuánto no se gana, todo lo que acabamos de escuchar, todo eso sucedió en el año 2018, pero eso no afectó la economía dominicana. Los inversionistas hicieron oído sordo a eso, el consumidor también. Resultado, la economía creció. La economía creció realmente alrededor de 6.5% durante el 2018. Y eso es insólito ante los acontecimientos políticos que acabamos de escuchar. En España, por ejemplo, los hechos políticos estancan la economía. En Estados Unidos también. Hay una interconexión entre lo político y lo económico. En la República Dominicana no, eso es para estudiarlo, los sociólogos que lo estudien. Se lo dejo a Pablo, ese trabajo, ¿no? Quizás es bueno ahí anotar que es que estamos pasando de la economía a la política, y no es la crisis económica que ha traído problemas en la política. Eso quizás pueda ayudarnos un poquito a entenderlo, quizás. La inversión extranjera de este año anda alrededor de 1.800 millones. Eso puede dar un poquito, llegará a algunos 2.000 millones, con algunos estimados. Y eso es lo que necesita una economía dominicana. Que entre en forma de inversión extranjera directa, no un capital especulativo, sino directa, inversión en hoteles, inversión en la industria, en el comercio, alrededor de 2.000 millones. Eso entró este año, independientemente de la lucha política. Las exportaciones, los ingresos de los dominicanos, las remesas de los dominicanos en el exterior, por el turismo, por todo esto sumado, los ingresos de divisa este año van a estar alrededor de 30.000 millones de dólares, y eso es un crecimiento con relación a los últimos años, que el promedio es de 25.000, 26.000 millones. Ahí están las estadísticas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, básicamente
Y hay que decirlo, usted tiene una economía dominicana que se comporta diferente a lo que está pasando en la economía latinoamericana. La apreciación del dólar en los Estados Unidos afectó la economía de América Latina. ¿Por qué se apreció el dólar? Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos endureció su política monetaria, está aumentando la tasa de interés, está recogiendo los inorgánicos que emitió con motivo el 2008. El balance de la Reserva Federal se triplicó del 2008 al 2017, eso significa que emitió muchos inorgánicos y están en la calle dando vueltas y a cualquiera le prestan cuarto ahora mismo. En el mercado internacional hay muchísimos cuartos y cualquier país, hasta Haití consigue muchos cuartos prestados, que hace una emisión de bonos. Pero ya eso va a ser historia porque lo están recogiendo, la tasa de interés está subiendo y eso está afectando a los países que no presentan una macroeconomía estable. La República Dominicana todavía no lo ha afectado. Y eso ha sido positivo hasta este momento, porque ha podido colocar bonos en el mercado internacional a una tasa razonablemente buena. La economía dominicana también no fue afectada por el amigo Trump. La guerra de tarifas de Trump y la reforma fiscal de Trump, que redujo de 35% el impuesto a una corporación, a una McDonald's, una empresa esta que tiene unos cuartos en el exterior. Traigan los cuartos para acá que ustedes quieren escondidos por ahí y paguen 17%, y eso queda limpiecito, sin problema. Entonces, han cogido para allá todos estos cuartos de América Latina y han dejado a los países de América Latina y del tercer mundo medio desarmados. Eso no ha pasado en República Dominicana. Fíjense que no se ha producido un éxodo, una salida de capitales. Eso es lo que los economistas llamamos, para que el público no entienda, salida de capitales. Pero no otra cosa que regresar esos capitales a Estados Unidos para aprovechar la reducción de la tasa de impuestos. Entonces, todo esto que afectó a América Latina no afectó a República Dominicana, y usted ve como conclusión que América Latina en promedio crece alrededor de 3%. Cuando crece mucho, es muy anímico. Y República Dominicana en 6.5%. ¿Por qué? Por los capitales. Profesor, pero podríamos establecer de todas maneras que continúa la desigualdad. Sí, claro, se mantiene. Se ha mantenido porque todavía no se ha resuelto ese problema por los países de América Latina. Esos capitales no han regresado, ni van a regresar, porque Trump lo tiene con el estímulo allá. Y ahora mismo en Estados Unidos se instalan muchísimos negocios. Hay reinversiones fuertes. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero en los Estados Unidos dando vueltas. Han regresado. Y eso es un recurso que hace falta en América Latina. Otro ambiente externo que afectó a América Latina y no hacía República Dominicana, los chinos. China tiene que crecer sobre el 10%. Si crece menos de 10% es un fracaso. Es un fracaso porque China se ha convertido, quiéralo o no, en locomotora del crecimiento mundial. Y para ser locomotora, usted tiene que crecer el 10%. Si crece menos 10, bueno, crece usted. Los chinos crecen, pero el resto no crece. Eso es lo que está pasando ahora. China está creciendo 6.5%. Y la gente diría, eso es mucho, porque República Dominicana crece 6.5%. Pero China tiene que crecer por sí mismo para ello, porque tiene más pobres. Los pobres del mundo están en China, en el centro de China. Y tiene que llevar a esa gente a la clase media. Pero también se convirtió en locomotora del mundo, de América Latina, y para ser locomotora tiene que crecer mucho. Entonces no está creciendo, y usted se encuentra con que Brasil, Argentina y los países de América Latina están estancados, porque no están vendiendo materia prima china, no están exportando, y si no exportan no crecen. Bueno, todo este ambiente fue lo que sucedió en el año 2018, que afectó la economía mundial y de América Latina de manera particular, no hacía República Dominicana, y por eso tenemos esta macroeconomía de un crecimiento de 6.5%, ingreso de divisa por 30.000 millones, tasa de cambio que está entre los parámetros establecidos. Estableció una devaluación de 4% y va a terminar ahora exactamente con un tiro de un rifle. 4%. En fin, don Arturo, que va muy bien el país en términos macroeconómicos, usted lo ha explicado, pero quizás queda, a partir de lo expresado, quedan 2 o 3 temas fundamentales que volveremos con usted. No se mueva, siga aquí, porque otro de los temas
fundamentales que vienen preocupando a la sociedad dominicana. No sale del primer, segundo, tercer lugar en toda encuesta que se respete, es el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, don Daniel Pogo es un gran especialista de una gran experiencia en el tema y saquémosle provecho a su presencia. Hablemos de seguridad o inseguridad ciudadana durante el año 2018. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado a participar con estas personalidades de gran relieve. Y el tema de la inseguridad sigue convirtiéndose en una constante en todas las evaluaciones que se hacen, ya sean survey, encuestas, como la principal preocupación de la ciudadanía. Y hay que comprenderlo porque lamentablemente seguimos siendo uno de los países líderes en la región en cuanto a percepción de inseguridad se refiere. Eso porque la sensación de impotencia de la ciudadanía frente a las amenazas que se ciernen desde el mundo de la inseguridad, pues están refrendadas por las limitaciones que muestra nuestro gobierno al momento de tratar de formular políticas públicas articuladas y sobre todo desarrollar un eje de prevención. Hay que reconocer que si bien las estadísticas de homicidios se han mantenido en términos razonables en una cifra que aunque no es halagüeña, pues indiscutiblemente que denota una disminución, andamos por entre 14 y 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, que no deja de ser alto y preocupante. El año pasado también el referente fue prácticamente el mismo. Ahora, ¿qué sucede? Al momento de usted hacer un análisis de estas cifras, encontramos que cerca del 64% de estos homicidios no son causados por la intervención de actores del delito, sino por la conflictividad social. Eso nos caracteriza de una manera muy particular en la región, porque en casi todos los demás países de la región, el mayor componente de la tasa de homicidios que se aporta, lo aportan los ilícitos penales, narcotráfico, riñas entre bandas y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. En nuestro país pues no se da de esa manera. Y esto se explica muy fácilmente en función de una situación que también se está verificando en algunos países de Centroamérica donde ha empezado a disminuir la tasa de homicidios. Es que los actores del crimen organizado han logrado consensuar la disminución de la violencia para poder hacer más fluidos sus negocios. Porque hoy en día el crimen organizado ha enrumbado parte de sus negocios por las vías de las operaciones legales, legítimas. Entonces, para lograr los niveles de rentabilidad apetecibles, pues se requiere una mayor pacificación. En nuestro país esto es bastante evidente por cuanto hay zonas de los grandes centros urbanos, sobre todo las zonas más deprimidas donde la desigualdad se plantea como una de las principales causas de la violencia, pues cuenta con una economía sumergida que es manejada desde el crimen organizado a través del microtráfico, y esto pues de alguna manera le garantiza niveles de sustento a esas personas que le permiten vivir con una mejor calidad de vida. O sea, tenemos una suplantación del Estado por el liderazgo del crimen organizado. Y eso, a pesar de que disminuye la tasa de homicidios, resulta altamente preocupante porque el liderazgo legítimo del Estado se va perdiendo y se va instalando un nuevo tipo de liderazgo y mediación social que reviste otros tipos de problemas que en años próximos pues tendremos que poner en la agenda. Bueno, lo cierto es que a partir de lo conversado hasta ahora por estos tres expertos,
abundan las preguntas. Debemos ir a una pausa. Cuando retornemos, don Arturo, la inequidad social, las oportunidades, la relación entre crecimiento económico e indicadores sociales, ese PLD muertecito de éxitos, Yanesi Espinal, y usted, señor Pou, tiene que hablarnos, entre otras cosas, de hasta qué punto la percepción agrava todo este asunto de la inseguridad ciudadana, entre otras muchas preguntas. Ya regresamos con su permiso. Adelante. Bueno, vamos a continuar. De lo más interesante de este panel evaluativo del 2018, decía Yanesi que ya hay ley de partido, que hay reglamento, pero que en el PLD, y mencionó a Franklin Almeida, hay gente que sigue rumiando. Excúsenme la expresión, pero ahí se están tratando, y el mismo Franklin, en esos términos. Entonces vamos a hablar así. Dice Franklin que ese reglamento no está claro, porque el PLD tiene primarias abiertas y el PRM cerrado, que si es que el PLD va a hacer su primaria en la calle y el PRM en los locales, y por ahí María se va. Yo no sé, porque ese reglamento fue consensuado. El PLD se le mandó y el PLD mandó su sugerencia. ¿Tú crees que eso es una prolongación de esa crisis interna del PLDismo? Quizás sí, y quizás también es gente previendo, ¿verdad?, de que no lo atrapen allá con situaciones, y hay de todo, son estrategias que se manejan, pero lo cierto es que hay un tema. No sé, no podemos decir que ellos no tengan tantísimo la razón, ¿verdad?, porque en la lógica parecería bueno, pero si tú estás inscrito en un partido político, en el PRM, no puedes tener derecho a votar por mí aquí en el PLD o cualquiera otro de los partidos que van con primarias abiertas. Está bien, pero también yo creo que a la Junta no se le puede pedir tanto, que dé más de lo que pueda. Hay un tema también legal, porque si lo que comunicó el PLD lo que dice es con el padrón de la Junta Central Electoral, en el padrón de la Junta Central Electoral están todos los dominicanos con derecho al voto. Entonces es un asunto bastante complicado que también se vislumbró durante el debate de las primarias, que probablemente los partidos trasladarían hacia la Junta Central Electoral sus problemas internos. Bien, yo quiero retomar a don Arturo porque hay un asunto interesante. La gente necesita revisar sus prioridades de año, como igual necesita hacerlo el país. Así que hablemos de economía. Nos quedamos con el pendiente de hablar de la deuda. El gobierno defiende la deuda mientras es satanizado por los sectores que comprometen lo que entienden que se está comprometiendo el futuro. Y quiero que también nos hable, don Arturo, del tema de que República Dominicana será el país de América Latina o el que más crezca para el 2019. Mira, el tema de la deuda, lo que se hace generalmente es que se suma la deuda del sector público con la deuda del Banco Central. Y dice, bueno, eso significa el 51% del PIB. Más de la mitad de lo que producen todos los dominicanos durante un año hay que buscarlo para pagar la deuda en caso de que no la exijan. Pero la verdad es que la deuda que importa es la del gobierno, del sector público. Porque la del Banco Central no es deuda. Eso es el costo de la política monetaria, me voy a explicar. Esto viene de los certificados financieros que se venden todos los meses, que lo vemos en la prensa, de 2.000 millones, 3.000 millones. Ahora, ¿por qué el Banco Central vende certificados? Bueno, porque el gobierno, desde el 2007, no le paga la capitalización del Banco Central. Entonces, si no le paga la capitalización, entonces el Banco Central lo que tiene que es recoger los pesos que estamos en la hablando calle. de la crisis 2003, para que nos entendamos. Entonces, correcto, de ahí que viene. Entonces, lo que hace el Banco Central es que recoge el exceso de pesos que hay en la calle para que no aumente la tasa de cambio. Arturo, escúchame, son dos escuelas, porque yo he visto algunos economistas que suman la deuda del Banco Central, por eso hablan de más del 50% del PIB. ¿Cómo es el asunto? Por eso digo que realmente que lo suman algunos, otros el fondo no lo suma, el fondo lo pone cada quien en su sitio. El fondo dice, mira gobierno, pero págale al Banco Central el asunto de la capitalización para que se acabe la deuda del Banco Central. Sí, pero ese 51 es con o sin. Porque con. Sí, realmente la deuda del gobierno son 31.000 millones. ¿Verdad? 31, esa es la deuda del sector público y eso hace 39% del PIB. Su interpretación, ¿cuál es su interpretación? Claro, es deuda, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que pasar es que el gobierno, hay que reformar la ley de capitalización del Banco Central
para entonces cumplir. ¿Pero qué cumplan? Una cosa, porque la ley existe, del 2007. El problema es que el gobierno no cumplió. Desde el 2007, de Leonel Fernández hasta el día de hoy, no le han mandado al Banco Central los cuartos, como dice el pueblo. Exacto. Entonces, si le mandan los cuartos, no hay deuda. O sea, tan sencillo como así. Mira, gobierno, que el dueño de este negocio eres tú. Hay que capitalizar este negocio. ¿Por qué? Por la crisis del 2003. Y tú tienes que enviar todos los años 30.000 millones de pesos aquí. Ahora, si tú no lo envías y yo me quedo con los brazos cruzados, entonces sube la tasa de cambio y se arma un lío en la economía. Entonces, yo voy a tener que endeudarme, recoger esos que están en la calle para mantener la tasa de cambio. Por eso se llama costo de la política monetaria. Don Arturo Martínez Moya, hay un tema. Si nosotros optamos por una reforma fiscal en República Dominicana, ¿no existe el riesgo de que a final de cuentas hay más ingresos para el Estado que se dilapidan y no hay una mejora? No hay un equilibrio en la economía y entonces la gente a final de cuentas no percibe que eso resolvió sus problemas. Sí, por eso se habla de reforma fiscal integral, porque hay que revisar los dos lados de la ecuación. Eso tiene dos lados, ingresos y gastos. Entonces hay que revisar también gastos que son innecesarios. Pero otro mito es que se gasta demasiado. El Estado dominicano es grande, eso es mentira. El Estado dominicano... ¿Usted dice que es mentira? Sí, las estadísticas de América Latina dicen que el gasto oficial del gobierno dominicano con relación al PIB está por debajo de la media de América Latina. O sea, ahí están las estadísticas. Usted toma las estadísticas de toda América Latina, que la tiene la CEPAL, cuál es el gasto medio de América Latina, el gasto oficial con relación al PIB, y se da cuenta que anda en 22% y aquí está en 17%. Bueno, hay muchos problemas y yo voy a poner otro sobre la mesa. Le voy a agregar a la inseguridad ciudadana la inseguridad vial. Daniel Pou. El observatorio vial que tiene Intran dice que este año tuvimos peor que en el 17. Y en Hogar, que incorporó la seguridad vial ahora a su encuesta, dice que hay como más vehículos de la cuenta y que faltan reglas claras en el tránsito. Y lo plantea como un problema. Es que tampoco vamos a avanzar nada en esa materia con un Intran, con la desaparición de 5, 7 instituciones. Bueno, ese es uno de los grandes temas pendientes en la agenda nacional. El problema de la reorganización y reestructuración de lo que es el sistema de tránsito en República Dominicana. Nosotros, dentro de la región, somos el líder en producir muertes, decesos por accidentes de tránsito. Andamos siempre por una tasa de 31 a 32 muertes, decesos por cada 100.000 habitantes. Y nos situamos a nivel mundial en que creo que me parece que en un segundo o tercer lugar. Una cifra que pues resulta calamitosa, asombrosa, en tanto que hay países donde la densidad de vehicular por población es mucho más alta y no producen la cantidad de víctimas que tenemos. Pero ¿qué sucede? Es como decía don Arturo. Hay un don Arturo Martínez Moya. Sí, importante. Sí. Arturo Martínez Moya, economista. El no profesor académico. Siga. Ni nada de eso. No podemos persistir, señores, tratando de con legislaciones resolver temas que requieren transformaciones profundas, integrales y sistémicas. Para eso se necesitan políticas públicas con un fuerte respaldo de voluntad de las instancias gubernamentales. Mientras pretendamos sustituir a esas políticas públicas con nuevas legislaciones que no se aplican, que las mismas malas prácticas la ponen en desuso, pues seguiremos, señores, trillando el camino hacia ningún lado, como nos ha sucedido tradicionalmente. Hay que tomar decisiones heroicas. Señores, el problema del tránsito se está convirtiendo en uno de los principales elementos que potencializan el sentimiento de inseguridad que se refleja en República Dominicana. Y dicho sea de paso, dentro de la tasa de homicidios producidos por pequeños accidentes de tránsito, también hay una gran incidencia en ese homicidio de carácter sistémico y social
que nos impide disminuir la tasa de homicidios violentos que se producen en el país. Ahora, desde tu experiencia, ¿qué explicación le encontramos? Porque uno supone que el partido gobernante quiere seguir siéndolo. O sea, uno entiende que un partido que está en el gobierno quiere hacer cosas para mantenerse en el gobierno. Entonces, de repente, desde fuera, se ve eso que acabas de explicar, y cada vez peor, cada vez no salen los vehículos que deben salir porque no cumplen los requisitos para circular. Cada año entran entre 7 y 10 mil millones, 7 a 10 mil nuevos vehículos a rodar por las calles. Cada vez se ve más incapaz ahora a los DGCET de imponer orden, es decir, que el caos está anunciado. ¿Cómo se explica desde el punto de vista del interés político partidario y hasta electoral ese comportamiento del Estado ante lo que nos está ocurriendo? Y digo que, por ejemplo, sales a caminar por el polígono central y no va a pasar 30 minutos sin tú ver un vehículo sin placa, por ejemplo. Sí. ¿Por qué esto? Este harakiri morado que uno ve. Bueno, por favor. Como sociólogo, tú debes recordar el famoso concepto de Emile Durkheim de la anomia social. La República Dominicana está sumergida en una anomia social, o sea, el ciudadano no se siente comprometido a responder a los reglamentos y lineamientos que se establecen para que el tránsito vial pues se produzca de la mejor manera posible. Y eso se debe a que percibe que las élites no están comprometidas con el interés social de República Dominicana. No hay la correspondencia biunívoca, entonces hay una crisis de liderazgo, pero del liderazgo estructural, del liderazgo que tiene que servir para sintonizar la gobernanza de un país, que es lo que no se produce en el nuestro. Entonces, en función de eso, los partidos, pues, sencillamente miden el balance que puede arrojar en términos electorales el hacer cumplir la norma o en permitir la transgresión a la norma. Y por lo visto, la transgresión a la norma le permite lograr mayor capital electoral que el hacer cumplir la norma. Entonces, eso se llama populismo, señores. Eso es un populismo nocivo que está indiscutiblemente corroyendo todos los cimientos de nuestra sociedad. Eso es lo que puede generar en algún momento un Bolsonaro, porque si eso es electoralmente conveniente, se va a seguir haciendo. Pues sí, ya en República Dominicana hay tendencias y hay incluso unas ciertas burbujas emergiendo en el escenario político, tratando de catalizar hacia sus proximidades la posibilidad de instaurar en el imaginario del ciudadano un régimen de fuerza carente de líneas democráticas para poder restablecer el orden que requiere la sociedad. Bueno, a propósito de Bolsonaro, yo sostengo la tesis que, a diferencia de la mayoría de países de América Latina y parte del mundo, en la República Dominicana no solamente que prevalecen los partidos tradicionales, sino que su tendencia de cara al próximo torneo electoral es a fortalecerse. Por eso quiero preguntarle a Yanesi, porque yo veo un decantamiento. PLD, Danilo Leonel, PRM, Hipólito Luis. Yo no avisoro que por fuera de esos dos conglomerados y de esos líderes pueda aparecer otra cosa. Claro, en el PLD puede haber una transacción y no sé qué ocurriría en el PRM, que si bien no está sonando, se mantiene en diferencia, porque Hipólito era de primeras abiertas y ellos tienen que ir a un padrón mucho más grande, porque es una muestra médica de 520,000, y eso tiene que resolverlo antes del 7 de julio. Vamos a tener una perspectiva ahí para el futuro. El futuro, el 2019 será, se puede predecir que será bastante intenso, mucho más intenso que lo que vivimos en el 2018, que fue mucho, porque será un año donde cada líder político se lo jugará el todo por el todo, porque vienen las primarias.
Y ciertamente el tema de esa muestra médica, como usted la llama, al padrón del PRM, ellos han tirado la información de que su padrón será, su búsqueda de inscritos será de 1.5 millones de ciudadanos. Ellos han abierto un proceso de nueva inscripción que han denominado Premil 2, algo así, que es como ellos denominan a ese ejercicio que hacen. Ahí me imagino que será donde el sector del presidente Hipólito Mejía, que está muy en desventaja frente a Luis Abinader, según las encuestas, tendrá que hacer un esfuerzo mayor para poder inscribir simpatizantes de su tendencia y poder mejorar el posicionamiento electoral. El PRM, yo creo que con el tema ese de la inscripción de nuevos adeptos puede traer algún tipo de fricciones y es posible que suceda eso. ¿Y qué punto de contacto puede haber en el PLD? Porque Leonel, ni un paso atrás, ¿cómo que él dice? No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No sé, ¿qué punto de contacto transaccional tú puedes vislumbrar? La verdad es que la situación del Partido de la Liberación Dominicana es arriesgado, decir que haya o no haya. Sí, históricamente esa organización ha dado muestra de que es capaz de ponerse de acuerdo, pero tanto da la gota, ¿verdad? Ahí puede venir la gota que rebose el vaso. Entonces, se hablan de acuerdos, de que probablemente puedan habilitar al presidente Medina, que opten por una tercera opción de apoyarlo, pero parece que el sector de Leonel Fernández no está dispuesto a irse por esa línea. Y el presidente Medina ya ha dicho que es a partir de marzo donde definirá si va o no va. Por lo tanto, tiene que tener en agenda una reforma constitucional porque es la única manera en que él puede decir que se habilitó para ir. No, por tanto, esa reforma constitucional será determinante para lo que suceda en el PLD. Eso va a ser lo que va el punto. En el PLD es determinante, casi decisivo, el tema relativamente nuevo de la desconfianza entre los liderazgos. Habían contradicciones, pero no los niveles de desconfianza que existen hoy. Eso es lo que hace difícil lo que parecía lógico. Mira, modificamos la Constitución para que el presidente Medina no quede fuera y pueda optar en el 24 o 28. El problema es que hay ese nivel de desconfianza. Entonces se presenta el siguiente escenario y quiero tu reflexión, ¿ok? No va el presidente Medina porque no se puede modificar la Constitución, pero iría uno de sus delfines frente a Leonel Fernández, que uno supone que iría todo el equipo, todos los delfines se unirían en contra de Fernández, pero también Fernández tendría el apoyo de la doctora Cedeño, supone uno. En ese escenario, sabiendo uno quién reparte los sobrecitos en la actualidad, ¿no estaría el PLD al borde de una división y de una repetición de una frase que se hizo famosa en el 2007 de que me venció el Estado? Habría que ver, porque en esta ocasión tenemos, no sé si ventaja para quién y desventaja para quién, de que quien contará los votos será la Junta Central Electoral, porque la ley de partido pone en manos de la Junta Central Electoral la administración de los procesos internos de los partidos. Ahora bien, ninguna encuesta, hasta ahora ninguno de esos que usted denomina delfines está marcando. Para el momento en el que el presidente Medina defina si va o no va, como él mismo ha dicho, ya será tarde, desde mi punto de vista, para que uno de sus posibles candidatos, o sea, un elegido, ¿verdad?, un bendecido de ese sector, pueda repuntar. Porque si quizás lo hubiese hecho desde ahora y todos se enmarcan en apoyar esa candidatura, podrían hacerla crecer. El punto es que la expectativa de que el presidente Medina pueda volver frena, es un freno total al crecimiento de esas candidaturas. Bueno, Martínez Moya, tú estás muy cómodo aquí porque la gente problema del parte político, social, y tú la perspectiva, la macroeconomía estable, estabilidad cambiaria, inflación controlada, inversión extranjera directa al líder. ¿Tú crees que para el 19 se mantenga más o menos esa tendencia? Porque ahora resulta que los años preelectorales
son disque buenos para la economía. Antes se decía que la incertidumbre paraba las inversiones, pero ahora me dice que es al revés ahora. Mira, la economía dominicana y la de América Latina depende en un 50% de lo que se haga o no se haga internamente. Ahora mismo el otro 50% está en manos de Trump y de la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo. Si la Reserva Federal sigue aumentando la tasa de interés, está encareciendo el dinero. Y si te encarece el dinero, yo que debo mucho, voy a tener que pagar más. O sea, conecta eso con la deuda dominicana y con la deuda de América Latina, incluyendo, los chinos deben más que todo el mundo. Los chinos deben 280% del PIB, deben los chinos, cuidado con eso. Pero también se amenaza con que el Banco Central Europeo comienza ahora a subir la tasa de interés. Está en cero. Ahora mismo en Europa, en promedio, hay que pagarle a un ahorrista. El ahorrista tiene que pagar para que le tomen prestado su cuarto. O sea, que el que ahorra está recibiendo un rendimiento negativo. Pero ya eso se acabó a partir del próximo año. Entonces comienzan a subir la tasa de interés y eso es peligroso para la economía mundial. No de República Dominicana, mundial. Entonces, ¿qué yo veo? Que eso lo van a parar. Eso lo van a parar. Además, Trump le ha dicho a la Reserva Federal, cuidado, tú andas muy rápido. Congela el aumento de la tasa de interés. Yo creo que eso es importante y ahí tenemos que apoyar a Trump. Es posible que haya otro freno, porque hubo un punto 25 que no se hizo de aumento de la tasa. Es posible que Trump mantenga ese impedimento de ese ritmo que íbamos de cada cierto tiempo, el punto 25. Lo que se va a revisar es el calendario. Okay. Los bancos centrales de la Reserva Federal no improvisan y tampoco te sorprenden. Y entonces dicen, mira, el próximo año voy a hacer 3 aumentos. Uno en tal fecha, otro en tal fecha. Entonces, ese calendario lo van a revisar y van a hacer en lugar de 3, 1 o 2 aumentos nada más. Yo quiero regresar con Paul. En un momento en que la comunicación en los países es horizontal, vemos una política imponente en todos los sectores, vemos una economía por allá ribota, pero no necesariamente la gente la disfruta. Hay en los últimos 2 años una tendencia de una sociedad civil más manifiesta. ¿Cómo interpreta que fue, como sociólogo, cómo interpreta ese fenómeno en el 2018? ¿La sociedad civil continuó su empoderamiento? ¿Se ha estancado de algún modo o se puede esperar más? Sí, eso es un tema bastante interesante porque hace mucho tiempo que no había una participación tan destacada y de tanto impacto en la vida nacional como la que hicieron sectores de la sociedad civil, sobre todo en este año 2018. Tenemos las famosas marchas multitudinarias promovidas desde la Marcha Verde, tenemos movimientos sectoriales por diferentes... Hasta religiosos. Correcto, diferentes zonas del país, las mismas iglesias se han ido agrupando y ya se sienten conscientes del poder que tienen, no tan solo de convocatoria, sino de unificar puntos de vista en torno a temas de la agenda nacional, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Adventista, Evangélica y todas las que emergen en nuestro país. Pero el movimiento que más impactó fue el que se concitó a través de la Marcha Verde. Un movimiento que surgió con 2 consignas básicas, el fin de la impunidad y la corrupción, y no enarboló un discurso articulado a otros temas que resultan vitales en República Dominicana. En algunos momentos el movimiento, por lo visto, contaba con un fuerte respaldo de sectores con ciertas capacidades económicas, ciertos influjos sociales, y luego el movimiento pues empezó a tomar un derrotero que apuntaba hacia los aspectos negativos que suelen suceder en ese tipo de movimientos. Primero, una vida muy prolongada con indefiniciones demasiado extensas que le permitieran consolidarse. Hay que saber que en nuestro país, en las últimas encuestas que se han realizado, la suma de ciudadanos que no se siente, primero, que no tiene adscripción a los partidos políticos y que no se identifican con la oferta de candidaturas que existen hasta el momento, ya alcanza el 35%. Se podría decir que es el partido mayoritario del país, el partido que no tiene adscripción con nadie. Y de alguna manera esos sectores que son
tremendamente críticos de lo que es la estructura partidaria, el sistema de partidos en República Dominicana, en algún momento sintieron contaminarse el movimiento Marcha Verde por los vasos comunicantes que se empezaron a extender entre algunos partidos del sistema y la Marcha Verde. Al momento, la Marcha Verde sigue con una cierta presencia a nivel nacional, pero muy debilitada con respecto a lo que fue como movimiento emergente en inicios del 2018. Ahí quiero preguntarte, porque veo que sectores de la Marcha Verde se están alineando en torno a las elecciones del 20. Hay una coalición democrática que tiene muchas personalidades, a veces los grupos más radicales están ya aspirando a candidatura. ¿Tú crees que la Marcha Verde pueda trascender el fragor de una campaña electoral que luce agitada? Y además, si tiene espacio o tendría espacio en medio de una campaña electoral para seguir pregonando su consigna. No, yo creo que la Marcha Verde, lo que les resta de trayecto es muy poco. Primero porque, como dices, ya una gran parte de la dirigencia de la Marcha Verde, por lo menos de la dirigencia visible, se ha alineado con algunos de los movimientos políticos. Y eso inmediatamente implica un ruido entre el vínculo de la Marcha Verde como movimiento de la sociedad civil y ese 35% de la población que es el partido mayoritario, pero que no quiere nexos inmediatos con los partidos. Ahí indiscutiblemente que eso traerá como consecuencia algo que ya incluso se está palpando, que la Marcha Verde empezará a dividirse entre los partidos del sistema, los partidos mayoritarios del sistema, como parte de ¿qué te podría decir?, de una tasa de retorno de inversión política que hicieron los partidos sobre la propia Marcha Verde. Pero volvamos a la economía, don Arturo Martínez y Moya, que le ha ido muy bien a usted hasta ahora. Sí, pero, sí, va cómodo. Es cosita, sí, que usted sabe que aquí la operación fue un éxito, pero el paciente fácilmente se nos muere. Entonces, hay indicadores sociales. Recientemente se presentaron los resultados de Endesa 2017 y es interesante porque Endesa presenta la gran ventaja de lo que es comparar a largo plazo lo que llamamos en demoscopia una serie. Entonces, el economista Paveliza hizo un cuadro muy interesante a partir de los resultados de Endesa 2005 y Endesa 2007. Entonces, fíjense, crecemos de pura madre, muy bien, ya líderes, ya hemos escuchado a don Arturo, pero hay cosas que llaman la atención. Del 5 al 17 son 12 años. Por ejemplo, hemos aumentado en acceso a agua potable, a acueducto, apenas de 78 a 82%, 4 puntitos. En tenencia de letrina o de sanitarios privados, de 82 a 88, apenas 6 puntitos. Y seguimos en acceso a electricidad, peor todavía, apenas del 95 al 98. Claro, con Punta Catalina esperando ahí. Y por ahí puedo continuar, pero lo que quiero es, estas son evidencias, datos, indicadores, no opiniones, de que si bien hay un éxito macroeconómico y de crecimiento, ese crecimiento no se está expresando de igual manera en los indicadores sociales. Eso es así aquí y en toda parte del mundo. Hay un libro que se llama de Piketty, El capital en el siglo XXI, que demuestra que en los Estados Unidos, Inglaterra, España, América Latina, en toda parte, los ricos de hoy son mucho más ricos que hace 30, 40 años, y el pobre es mucho más pobre. Se ha concentrado demasiado el dinero en un grupito. ¿Por qué? Bueno, el mundo financiero, son los que reciben el crédito. El capital de esta gente ha aumentado enormemente. El capital de hoy, que son los dueños del capital, es el capitalista, es el empresario, es el rico. El pobre no tiene capital, para nada.
ese capital es muchas veces más en el Producto Interno Bruto que lo que fue hace 100 años, 30 años, 20 años, 10 años. Pero yo voy por lo de la inversión del Estado en estos indicadores. Yo sé que tenemos el problema de las grandes corporaciones, el juego del 99-1, que el 1% tiene el 99%. No, pero yo voy a las políticas del Estado dominicano. Como un Estado rico, exitoso macroeconómicamente y en crecimiento, tiene estos indicadores tan tristes. Porque ha habido un fallo de los estados, el Estado dominicano también, que no ha sabido cobrarle impuestos a los ricos. Si el que más gana es el que tiene que más que pagar. Imagínate, tú has ido de un pobre. Mira, los impuestos aquí que se recaudan, casi 60% es indirecto, es el ITEVI, lo que paga el pobre sobre el consumo. Y el 35-40% es el impuesto sobre la renta y el impuesto que deben pagar los ricos. Y eso tiene que ser al revés. Ya en este momento, el impuesto indirecto no debería pasarle 40% y el 60% el impuesto pagado por los ricos. Entonces, la respuesta es esa. No se puede resolver el problema de la pobreza, van a seguir el problema sin agua, sin la luz, yo cuánto, mientras el Estado no cobre impuestos a quien tiene que pagar. Usted sabe que eso no es posible ya hasta el 2021, si Dios es grande. No, aquí no va a haber reforma fiscal. No, hasta el 2021, si Dios es grande. Y entonces, porque una cosa es que el rico pague, quiera o no quiera pagar. Yo soy el Estado, represento al pueblo dominicano, soy un partido gobernante que gané un proceso electoral, tengo el apoyo, vamos arriba. En algunos países se cobra el impuesto al lujo, que es el después ya que tú sacaste tu ganancia. Entonces, eso se tiene entendido como que es un aporte a la paz social, que aquí no existe eso, ni sombra de eso. Bueno, realmente es así. Lo que hay que hacer nuevamente, la reforma que, como dice Pablo, no se va a hacer en el 20 ni en el 21, y cuidado si en el 22, pero hay que hacerla, claro, no es peleando, hay que consensuarla con los hombres de empresa. Hombres de empresa, vengan acá, mire, aquí se exonera 250 mil millones de impuestos. Por aquí anda. Vamos a bajarlo a 120, 130. Y con eso es suficiente. 250, por ahí que anda. 243. Es un abuso a la pobreza. Don Arturo, Yanesi Espinal. Pero eso incluye el ITEVI también. O sea, el ITEVI que reciben los pobres, todo. O sea, no solamente es exenciones por ITEVI, exenciones de impuestos sobre la renta, exenciones al combustible de los transportistas, que yo cuánto, a todo el mundo, sumado. No, escúchame, Pablo, vamos a seguir siendo pobres, vivimos más felices. Mira los problemas que tienen los ricos. Esa está muy buena, pero no, venga. Daniel Pozo, Yanesi Espinal, don Arturo Martínez Moya, pongámonos serios porque este es un tema común a los 6 y común a ustedes 3, nuestros invitados. Tema migratorio. La migración en República Dominicana, la dependencia de la mano de obra extranjera parcialmente indocumentada que tiene nuestra economía. Por favor, la opinión de los 3 desde sus respectivas ópticas. Yanesi, la dama. Muchísimas gracias. El tema migratorio, especialmente en este último mes, ha estado bastante intenso, especialmente por lo relativo a la firma de 2 pactos internacionales que el gobierno dominicano decidió no firmar, y en principio porque se generó una presión social de una manera tan intensa que creo que el gobierno no tuvo otro camino que acceder a lo que pedía la ciudadanía, el sentir de la ciudadanía, pero no solamente porque era el sentir de la ciudadanía, sino porque desde el punto de vista de nuestra posición geográfica, lo más lógico era que no se firmara ese acuerdo porque no tomaba en cuenta la realidad migratoria de la República Dominicana. Entonces, definitivamente que desde el punto de vista político hay sectores que llevan este tema, como la Fuerza Nacional Progresista, que ha sido muy incidente con relación a tener una agenda muy clara con ese tema, pero que en esta ocasión logró sumar importantes sectores, por no decir la mayoría de la ciudadanía. Pero un factor importante es que todo el liderazgo político y todos los partidos estuvieron de acuerdo con que no se firmara. Daniel Pozo. Sí. Sobre el tema de la migración en República Dominicana, yo creo que los dominicanos tenemos que hacer un esfuerzo por tratar
de debatir ese tema con la interés y la sinceridad que requiere. Porque la migración no se produce porque a alguien se le ocurre trasladarse a otro país. La migración se produce porque hay condiciones objetivas en un país y condiciones objetivas en otro país que les permiten a las personas trasladarse. Y aquí lo que pasa está que todo el tema de la migración se ha querido tratar desde ópticas que están indiscutiblemente sesgadas por prejuicios, por criterios anacrónicos de lo que es la universalización de la fuerza de trabajo. Creo que tenemos que volver sobre ese tema con mucha mayor madurez y ecuanimidad para hacer propuestas pertinentes y reales. Vamos a una breve pausa y continuamos en esta conversación. Ya regresamos. Regresamos para despedir y sobre todo para agradecer. Gracias Daniel Pou, especialista en temas de migración, un científico social de mucho conocimiento y reconocimiento, nuestra compañera querida Yanessi Espinal, periodista y una politóloga de peligro, como ustedes habrán notado, y toda una autoridad en lo que tiene que ver con economía e historia, que también el doctor... Hay que decir que el doctor Arturo Martínez Moya, el doctorado no solamente es en economía, sino en historia. Qué bueno, muchísimas gracias por su comparecencia. De eso se trataba.